Bienvenidos a este tercer video de este hermoso programa Viviendo en el camino angosto que lleva a la vida. En el video anterior habíamos hablado sobre la importancia de entender la palabra de Dios, la importancia de hacer las buenas obras, pero me quedé pensando que hubo un versículo muy importante que hablamos de Oseas, donde no pude explicar el verdadero mensaje de este versículo, y es un versículo muy importante que creo que los humanos deberíamos dedicar toda la vida en entender este versículo. Y las palabras son: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Estamos hablando del tema perecer, y perecer literalmente significa morir. Ahora, cuando hablamos del término morir, no significa dejar este cuerpo. Recordemos que Jesús mencionó las palabras: deja que los muertos entierren a sus muertos. Significa que las personas siguen viviendo, pero siguen viviendo en un estado físico, es decir, siguen caminando por el mundo, haciendo las cosas del mundo, pero en su alma, en su espíritu, podríamos usar la palabra muertos, como Jesús lo usó claramente. Del mismo modo, cuando Oseas, el profeta Oseas lo explicó: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto significa que no estamos entendiendo las Escrituras, no estamos entendiendo la palabra de Dios. No estamos entendiendo cómo Dios desea que vivamos en este mundo. Nos enfocamos en las preocupaciones, en los problemas de la vida, pagar los impuestos, nuestros alimentos, las necesidades de nuestra familia, y no nos estamos enfocando en el deseo de Dios con respecto a nosotros. Como seres humanos vivimos un periodo máximo de 80 a 90 años en la mayoría de las personas, y tenemos un tiempo suficiente para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero tristemente nos dedicamos a las preocupaciones y los problemas de la vida. Aquí también hay un versículo muy importante, Juan 6:27. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Es muy similar al versículo anterior, donde dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y trabajar, no por el alimento que perece, sino por el alimento que a vida eterna permanece. Son palabras muy inspiradoras, muy difíciles de analizar, y debemos dedicar toda nuestra vida a trabajar en esto. Perecer y todo un pueblo, estamos haciendo referencia a que nos dedicamos a las cosas del mundo y no nos dedicamos a las cosas de Dios. Y tristemente pensaba ayer, ¿cuántas personas han dedicado el estudio a las Escrituras? Y no estoy diciendo simplemente que te conozcas de memoria las Escrituras, pero lo que estoy diciendo es cuántas personas en el mundo han abierto las Escrituras y ponerse a leer los profetas, las enseñanzas de los apóstoles de Jesús, las enseñanzas que dice el apóstol Pablo, las enseñanzas de sabiduría, el rey Salomón, el rey David. Y simplemente Dios nos está enseñando a vivir, nos está enseñando a no estar pendiente de los problemas del mundo. Y es este el punto donde Satanás nos ataca constantemente, nos causa enfermedades, nos causa problemas de familia, nos causa problemas financieros. Podría enumerar miles de ejemplos. Estamos constantemente bombardeados con diferentes problemas y no tenemos tiempo para dedicarnos a Dios, pero debemos de pensar. Pero te hago una pregunta. Cuando estás diciendo que el pueblo perece por falta de conocimiento, bueno, hoy en día el conocimiento abunda, hay muchísimas universidades, hay personas que estudian doctorados, maestrías y son muy conocedores de la ciencia. Entonces ahora el pueblo de Dios no perece porque ahora tiene muchísimo más conocimiento en el ámbito de la medicina, por ejemplo, o en el ámbito de la tecnología. Sí, ciertamente se nos ha invadido con estudios. Y eso es un aspecto muy triste también, porque desde pequeños somos forzados a ir a institutos educativos y se nos enseña todo tipo de cosas que pertenecen a la ciencia, pero poco sabemos lo que es el amor, lo que es la discriminación, lo que es tener una vida con gozo espiritual. De hecho, está prácticamente penalizado el término espiritual o el término Dios en las escuelas. Si un chico quiere llevar una Biblia, hablar con sus compañeros, directamente le van a prohibir hacer eso. Y en las escuelas públicas, el término que un pastor o un capellán pueda ingresar a una escuela, eso está
prohibido. Ahora desde pequeños nos fuerzan a ir a los colegios. ¿Y qué sabemos de Dios? Entonces, y estamos hablando de muchos años, son 5 años, 7 años en la primaria, otros 5 años en el secundario, otros 5 mínimo en la universidad. Para cuando terminas los colegios y las universidades tienes que ir a trabajar, pero no tienes conocimiento sobre cómo educar a un niño, sobre cómo cuidar tu vida espiritual, tu salud emocional, sobre cómo tener un buen matrimonio, una sana salud espiritual, salud emocional, salud física. No se habla sobre eso. Entonces la educación de la que estamos hablando es la educación del mundo en contraste con la educación espiritual, la educación de Dios. Y en las Escrituras, Dios no nos habla sobre cómo está dividido el mundo, sobre geografía, sobre historia, sobre biología. Dios no nos habla sobre carreras universitarias, sobre abogacía, sobre medicina. Dios nos habla sobre cómo vivir una vida en abundancia, en referencia a cuidar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está ligado al Espíritu de Dios. Es bastante irónico que cuando escuchamos en el profeta Isaías, capítulo 1, del capítulo 10, del 1 al 20, que dice las enseñanzas: cuidar a las personas que padecen tribulación, amparar a la viuda, cuidar a los necesitados. También en Mateo 25, 31 al 46 dice: si cuidaste a una persona homeless, me cuidaste a mí. Si diste alojamiento a una persona que está viniendo a tu ciudad y no tiene dónde alojarse, me alojaste a mí. Si viste a una persona en prisión y la visitaste, me visitaste a mí. Continúa el mensaje, pero como pueden entender ustedes, las palabras son muy sencillas. Simplemente nos está diciendo: cuida de los necesitados. Y esto es irónico porque son palabras muy comunes, muy fáciles. Si vamos manejando en un auto y vemos que una persona se le paró en un costado y tiene un accidente, simplemente parar y preguntarle: amigo, ¿necesitas ayuda? ¿Tienes alguna necesidad? Pero me ha pasado varias veces que le pregunté a las personas que estaban en un costado y me decían: ya hace media hora acá y nadie ha parado en ayudarme. La apatía ha tomado control en nuestros tiempos. La falta de preocupación de los demás, de las necesidades de los demás, ha quedado de lado. Tristemente, cuando la madre de Jesús se presentó, todos recordarán este episodio que uno de los apóstoles le dijo: tu madre y tus hermanos están esperando. Y Jesús le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y hermano y hermana. Fíjate que es de nuevo una y otra vez hacer la voluntad de Dios, entender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Aquí en Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez el apóstol Pablo nos habla del entendimiento. Casualmente este primer capítulo significa: el entendimiento nos permite creer. Es muy triste que el mundo se haya olvidado de hacer las buenas obras. Y aquí no estamos hablando de santidad, no estamos hablando de perfección, estamos hablando simplemente de tener un estilo de vida agradable a Dios y ayudar a aquellos que padecen necesidad. Si uno nos ayudamos a otro y visitamos a los enfermos en los hospitales, a aquellos que están en las prisiones, a las personas que simplemente están pasando por dificultades financieras, y no que le vamos a dar: toma plata, me convierto en un ATM y te proveo todos los meses. Simplemente preguntarle: amigo, ¿estás pasando por alguna necesidad? ¿Te puedo ayudar? A veces $10. O simplemente preguntarle cómo estás. Simplemente eso trae amor a la vida de una persona que está pasando tribulación. Esto te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. De hecho, todos estamos sumergidos en este mundo bajo los ataques demoníacos y nos tenemos que ayudar los unos con los otros y no estar pendiente de nuestras necesidades. Claramente Jesús dijo: preocuparse por mí, hacer las cosas de Dios, trabajar por el alimento que a vida eterna permanece. Lo vuelvo a decir nuevamente, Juan 6:27, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre los dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. En el Antiguo Testamento no tuvieron a Jesús, tuvieron a los profetas. Ellos mandaban la enseñanza que Dios quería.
pero a la gente les costaba creer porque eran siempre personas. Ahora nosotros tuvimos a Jesús, que hizo milagros, que vivió entre nosotros, que fue perseguido, que murió por nuestros pecados. Y Él nos dice trabajar para Dios a través de Jesús. Podemos recibir el Espíritu Santo. Simplemente tenemos que tener fe en Jesús, tenemos que aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Recibimos el Espíritu Santo y nuestra vida es transformada. Estamos hablando de una transformación del ADN. Un aspecto muy triste que muchas iglesias modernas creen y han transmitido un mensaje de una renovación instantánea a través de un bautismo, como una especie de recibo el Espíritu Santo y soy perfecto, y soy protegido por el sello del Espíritu Santo. La verdad, esto no es así. Requiere un estilo de vida, requiere un sacrificio constante, un estilo de vida de penitencia. Jesús dijo nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Exacto, nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Esto significa muchas décadas. Esto no es que lo voy a hacer simplemente de un día para el otro, es una transformación del ADN. Recibir al Espíritu significa cambiar toda mi vida, dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno. Para nacer simplemente toma 9 meses. Sí, y un niño crece muy lentamente y le toma 3, 4 años y tiene que estar constantemente recibiendo la protección de los padres. Y nosotros, qué difícil que es, ¿no? Cuánto que nos toma aprender a hacer el bien, preocuparnos por los necesitados. Y estamos constantemente preocupados por nuestras propias necesidades, que por supuesto tenemos que, como muchas veces lo dije, tenemos que pagar la renta o el mortgage, tenemos que pagar nuestro seguro, nuestros autos. Ahora, y lo vamos a hablar más adelante, voy a ponerme a comprarme un auto de $50,000, que eso me va a tomar 20 años, y en la mitad del camino algo me va a pasar. ¿Qué pasó con la humildad? ¿Por qué tengo que tener un auto nuevo? Para dar una imagen a los demás de que todo está bajo control. Y ni hablar si me compro una propiedad de $200,000, $300,000. Esto me va a tomar toda la vida. Y la pregunta aquí es, ¿voy a poder pagar todo esto? ¿O algo me va a surgir en el camino? ¿Voy a perder mi trabajo? Problemas financieros, problemas de familia, problemas de salud. La cantidad de problemas son incontables. Entonces tenemos que vivir una vida humilde. Eso es uno de los problemas más importantes, que tenemos que renovar nuestra vida. Recordemos que Jesús fue pobre. Él claramente dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los profetas fueron personas muy humildes. Ahora nosotros nos creemos que podemos tener una vida de lujos. Pero está bien, si tienes un trabajo que ganas buen dinero y te gusta este trabajo y estás haciendo una buena obra y en tu trabajo no estás obrando la iniquidad, haciendo pecados, entonces es perfecto. Simplemente si tú tienes el privilegio y la bendición de Dios para tener estas riquezas o estos beneficios materiales, por supuesto, escógelo, no hay ningún problema con eso. Pero en la inmensa mayoría de los casos no es así. Tenemos que trabajar, pero principalmente tenemos que tener un estilo de vida humilde. Y mucho más importante que ganar dinero es evitar gastar un dinero que nos va a costar mucho obtener. ¿Necesitamos una transportación? Por supuesto que sí, la necesitamos, pero consíguete un auto barato, un auto que tenga 10 años de viejo o 15 años de viejo, y no tienes que pagar un costoso seguro full cover. Lo que, además de eso que estás mencionando, todo se vuelve como una especie de círculo vicioso, porque tu auto en 5 años ya no es nuevo, es viejo. Es una locura. Tienes que volverte a comprar otro nuevo porque quieres mantener el estatus, así que vuelves a entrar otra vez en una cuota más cara, con un interés más caro, y nunca eres dueño de nada. Es una locura. Y precisamente es una de las estrategias que Dios ha permitido que Satanás tenga, que no pueda darnos cosas y que nosotros digamos, bueno, la vida es hermosa. Realmente es como Melissa dice, tienes un auto, ya el hecho de que salga del dealer ya ha perdido mucho el valor. Una propiedad, las propiedades todos sabemos que no son estructuralmente fuertes, las propiedades se dañan. Y voy a dar un dato, las maderas que se venden hoy en día vienen con huevos de termitas, no son las mismas maderas que se están vendiendo hace 20, 30 años atrás. Los materiales vienen de China, son estructuras, son productos de muy mala calidad. Ahora vamos a invertir en una propiedad de $200,000, $300,000 sabiendo que no lo valen. Es una completa locura. Pero aquí lo más importante es que tenemos que tener conciencia que
algo nos va a pasar en la mitad de camino y el banco lo que está esperando aquí es que tú no puedas hacer el pago. Y simplemente ellos van a decir, bueno, pierde tu casa. Y puedes haber pagado 10 años y el banco vuelve a recuperar la casa. Y esto es un círculo vicioso donde tenemos que estar trabajando y sacrificándonos y empezar otra casa u otro auto porque lo perdimos. Es una ley muy común donde si tú no haces el pago del auto, el día primero ya tienes a la grúa buscándote, tratándote de reposeerlo. Y aquí las leyes están a favor de ellos. En una propiedad tú tienes que ir a foreclosure y esto toma 10 años. Pero en la cuota del auto directamente van y te lo quitan. O sea que aquí hay una matemática que te está perjudicando. Nos tenemos que dar cuenta de eso, ¿verdad? Sí, además, ¿cuántas generaciones ya han pasado sobre esta tierra y todavía nadie le deja ninguna casa a sus hijos? Porque la persona se pone anciana y después esa casa vuelve al sistema porque tiene que meterlo en una assisted living. Es increíble. Esa es otra obra que Dios ha demostrado a todos los seres humanos, que el caos ha venido en el mundo desde siempre. Los problemas financieros desde siempre nos han acosado. Hemos pasado tribulaciones, hemos pasado guerras, entre comillas. Hemos pasado problemas financieros desde siempre y parece que la gente se olvidara y dice, hey, esto ya pasó hace 30 años atrás, el mundo colapsó. Y voy a volver a meterme de nuevo en la compra de una propiedad. Pero solo pongo la propiedad y el auto porque estas son las cosas donde las élites satanistas que controlan todo este mercado financiero han creado un círculo vicioso donde nos mantiene de una manera con la soga en el cuello, pensando todos los días si voy a poder pagar. Y si pierdo mi trabajo, pues ahí estamos en problema. Entonces, ¿vamos a culpar a Dios cuando los problemas financieros nos estén acechando? Porque Dios claramente nos va a decir, yo nunca te mandé a comprarte ese auto nuevo, yo nunca te mandé a comprarte esa casa nueva. Sí, tienes que tener un hogar, tienes que tener alimento, tienes que tener las necesidades básicas. Pero estamos hablando de un hogar digno. Puedes comenzar con una mobile home muy barata en un terreno pequeño y después ir avanzando de una forma segura sin tener que meterte en cuotas complicadas. Puedes tener un auto económico. Puedes tener un estilo de vida humilde sin meterte. Un terreno para empezar y después poner una mobile home o construir una casa pequeñita. Una casa pequeña, ir de a poco, ir pidiendo los permisos e ir avanzando de a poco, en lugar de cero, de comprar una casa con todos los beneficios. Y estamos hablando que son $200,000, $300,000, más los intereses, que estamos hablando del doble. O sea que términos concretos, $400,000, $500,000. Esto toma toda una vida pagarlo, créeme. Son muy pocas las personas que realmente llegan a pagar una propiedad. Y como dijo Melissa, aquí son muy pocos los dueños de propiedades que realmente pagaron esta propiedad. La mayoría de las propiedades son de bancos. Así que cuando uno diga, tengo una casa, tengo un auto, pues corrígete aquí. Esta casa es del banco, este auto es del banco. Y si tú no pagas, te lo van a quitar y te van a dejar afuera. Prácticamente Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Ya enfoquémonos en las cosas de Dios, hagamos las buenas obras, aprendamos las escrituras, entendamos el mensaje de Jesús, vivamos un estilo de vida puramente de la mano de Jesús. Vivamos llenos del Espíritu Santo todos los días, protejamos nuestra alma, protejamos nuestra familia y estemos en acordancia con los deseos de Dios. Y entonces vamos a nacer nuevamente y vamos a ir de a poco creciendo. Las cosas malas van a ir pasando. Vamos a tener cosas buenas de a poco con las bendiciones de Dios, acorde a los deseos, y nuestra vida va a ir mejorando. Nuevamente te pido que dejes tus mensajes, dejes tus testimonios. Somos muchas personas que estamos tratando de crecer, muchas personas que sufren depresión. Y comparte con nosotros tus ideas, cómo has mejorado, cómo Dios te va ayudando. Y espero que este programa siga de bendición para tu vida. Dios te bendiga y que la paz de Jesús esté contigo a cada instante. Gracias.